Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos un día más a Salud y Radio. Como sabéis, estamos emitiendo desde el Real Ilustre y Oficial Colegio de Médicos de Sevilla. Y bueno, a los mandos tenemos como siempre a Daniel Castro, natural de Carmona, que yo aconsejo que visitéis. Tiene una Semana Santa preciosa, tiene un patrimonio muy bonito y ahí, ¿cómo se llama? Es un parador muy bonito. ¿El parador? Para tomar café. Y eso, y irse con tu amante, ¿no? Paco, ¿tú qué dices? Con tu amante, con tu ¿Tienes amigo, amante? con tu ¿Tú tienes madre, amante? Yo no. Ah. Ni diamante. Aquí está Paco Gallardo, que es un colaborador activo del programa, Buenas tardes. empresario sevillano y, como todos, podemos ser pacientes. Amante. Y puede ser Amantes paciente. de hecho. Amante de esto. Y hoy tenemos un invitado especial que es mi amigo, el doctor Rafael Ojeda. ¿Tu segundo apellido cuál es? Rivero. Por parte de madre. Natural de Alcalá de Guadaira, que es un pueblo precioso. Otro gran pueblo. Sí, señor, donde hacen un pan exquisito. Bueno, muchas gracias por venir, Rafa. Muchas gracias a ti por invitarme. Rafael Ojeda, aparte de especialista en anestesia y reanimación, una especialidad muy bonita y dura, es actualmente el presidente andaluz del Sindicato Médico. Y bueno, y está con nosotros hoy aquí porque vamos a hablar de qué nos pasa a los médicos, porque todos sabéis, por la prensa, la televisión, las redes sociales, que los médicos estamos en una situación ahora mismo de huelga. Se ha optado ahora mismo por una huelga que es una semana al mes, hasta junio de momento, y queremos explicar a la población, que yo creo que es porque es importante que el ciudadano comprenda qué es lo que está pasando, porque en realidad nuestro trabajo en realidad se trata de curar a los pacientes, que estemos bien nosotros para poder curar a los pacientes, que estemos bien para que podamos seguir estudiando, que estemos bien para que podamos seguir formando, transmitiendo a nuestros residentes. Para eso tiene que estar bien el médico, que es el que lidera el proceso de salud, es el único que puede diagnosticar y tratar. Todas las categorías tienen su responsabilidad, por supuesto, y todos somos importantes, formamos un equipo. Los médicos, los enfermeros, los técnicos auxiliares, los TKE, celadores, todos tienen su importancia, pero efectivamente la situación de los médicos ahora mismo, desde mi punto de vista, es surrealista por lo que está pasando a nivel de nuestro gobierno central, que quiere imponer un estatuto marco, que es el documento que regula nuestras condiciones laborales, y ahora hablaremos con Rafa de todo esto. Y en este cambio de estatuto, que el primero es de 2003 y ahora se va a revisar en el 2023, desde el 2023 estamos con estas negociaciones, pues prácticamente no se modifican nuestras condiciones laborales y no se dan cuenta de la responsabilidad que tiene un médico y que tiene que ser tratado de otra forma, que es el que de verdad garantiza el proceso de salud. Y bueno, Rafa, yo antes que nada te voy a preguntar una cosa que me gusta preguntarte. ¿Tú por qué te hiciste médico? Pues yo no lo sé muy bien. Supongo que porque era... Cada vez hay más médicos que no lo saben. No lo sé muy bien. Supongo de verdad que porque era buen estudiante y siempre se decía que el buen estudiante, bueno, porque aprovechar que eras un estudiante con un buen expediente y tal para acceder a la medicina, que tenía números clausus, que era una medicina. Exacto. Y bueno, esa fue la razón fundamental. Luego la verdad es que la medicina es una profesión preciosa. Yo el otro día decía a un compañero en una de las muchas reuniones que hemos tenido ahora con los debates estos, con el comité de huelga y tal, con los partidos, los ministros, decía que él no creía en la vocación, ¿no? Y a mí me pasa un poco igual. Yo creo que porque ahora mismo nos oímos mucho a los políticos decirnos que es que a los médicos les falta vocación, cuando lo que quieren decir es que no tragamos las condiciones que se nos imponen, ¿no? Entonces decía, oye, yo no creo en la vocación, yo creo en un trabajo que es bonito, que tú lo haces con pasión, que te gana por la dedicación que le pones, ¿no? Y por el esfuerzo que le pones, ¿no? Y yo creo que a mí me ha pasado también un poco eso, ¿no? Claro que sí. Pues bueno, vamos a ver, explícanos, tú nos vas a explicar, ¿no? a Paco y a mí y a la audiencia que nos está escuchando, y que os aconsejo que este programa lo escuchéis de forma repetida. Te voy a quitar la pegatina que a ti no se te ve, me la pongo yo, a mí se me ve mejor. Bueno, ¿por qué estamos los médicos en huelga, Rafa? Bueno, ¿qué te voy a contar? Tú sabes que cuando se creó el actual modelo de Sistema Nacional de Salud, habíamos ¿cuántos? 20.000, 25.000 médicos en paro. O sea, había médicos para lo que hiciera falta, ¿no? Y se creó un modelo basado en unas condiciones de trabajo muy malas y unas condiciones retributivas muy malas. Nosotros nos pagaban tan mal que cuando se quedaba una guardia sin cubrir, nos peleábamos a ver quién hacía la guardia. Por comprarla. A ver quién compraba la guardia, quién hacía esa guardia para complementar un poquito el sueldo, ¿no? De manera que
y en unas condiciones en las que, bueno, tú te decían, no, es que tú te tienes que quedar por necesidades del servicio. ¿Cuántas veces nos han dicho por necesidades del servicio? Te quedas sin saliente por necesidades del servicio. Te quedas esta tarde por necesidades del servicio. Y ese ha sido el modelo, ¿no? Y claro, como nos decían también, si no te gusta, esto es lo que hay. Tengo 20.000 médicos en la puerta esperando a... A mí eso me lo han llegado a decir, mi jefe de servicio, claro, que si te quieres te vas, que aquí está la puerta abierta, como sabiendo... Contratos temporales, no había oposiciones, es decir, y ese es el modelo en el que se basó el Sistema Nacional de Salud, médicos prácticamente sin derechos, ¿no? Y esto es lo que ha cambiado fundamentalmente, ¿no? Ha cambiado todo, han cambiado las nuevas generaciones, han cambiado, ya no hay médicos en paro, con lo cual ya no hay esa plétora de médicos esperando y dispuestos a aceptar cualquier situación de trabajo, y ha cambiado la población, ha cambiado todo, ¿no? Y el modelo pues ya no se sostiene, ¿no? Y el modelo que además, unido a todo eso, pues al médico se le fue quitando su papel de liderazgo, su responsabilidad, de manera de hacerlo más controlable, hacerlo más, permitir que el sistema fuera más controlable desde el poder político. La sanidad ha estado siempre tremendamente politizada. Bueno, todo esto es lo que yo creo que entra en crisis ahora, ¿no? Y es lo que se ve por una parte que el sistema no funciona. Hombre, el PP ha incrementado en 6.000 millones de euros el presupuesto anual para sanidad, y la lista de espera en Andalucía es la peor de la historia, con un incremento, con respecto a lo que dejó el PSOE, con un incremento del 50% del presupuesto, que es una barbaridad. Esto, ¿por qué? Pues porque el sistema no funciona, porque el sistema sin el liderazgo, si no descansa la responsabilidad en el papel, en la gestión clínica de verdad, no en esta gestión clínica de pacotilla que nos venden. Si no, no funciona. Y además resulta que las nuevas generaciones de médicos ya valoran mucho más su descanso, su conciliación, y ya no están dispuestos a echar horas ahí como estábamos dispuestos nosotros. Claro, es que la vocación no puede ser explotación. Entonces, esto es una cosa crónica que se mantiene en el tiempo. Yo creo que llama la atención que, a pesar de haber aumentado el presupuesto en más de 100.000 millones, las listas de espera no terminan, porque yo creo que ya estábamos hasta con el agua al cuello. Los médicos llevan muchos años con el agua al cuello, independientemente de las ideologías políticas. Y ya con la pandemia pues ha sido el remate, ¿no? De la sobresaturación de las listas de espera para ver un especialista, para una intervención quirúrgica. ¿Y qué pasa? Pues todo eso ya ha reventado el sistema. Sí. Pero tan complicado de solucionar el problema este que está reivindicando. Es que lo importante son los aspectos. ¿Es cuestión de dinero? Vamos a hablar, si quieres, los puntos fundamentales que reclamamos. ¿Cuáles son, Rafa? Bueno, pues mira, una cosa fundamental es que nosotros tenemos unas condiciones de trabajo que son muy particulares, muy peculiares. Aunque se nos quiera tratar como a un profesional más del sistema sanitario, no es verdad. Y esto no es elitismo, ni es reclamar un trato privilegiado, es reconocer un hecho, una constatación. Igual que en un avión, el piloto no es igual que el personal que atiende a los pasajeros, o como personal de cabina. El resto de la tripulación. Y esto no es elitismo, es una realidad. Y no puede regular las condiciones de trabajo del piloto, ni sus retribuciones, ni su horario, ni sus condiciones de trabajo, no las puede regular con la misma norma, exactamente la misma que regula el trabajo desde el piloto hasta el personal de tierra. Y esta es la realidad. En el caso de la medicina pasa exactamente lo mismo. Nosotros lo primero que pedimos es, no, mire usted, las condiciones de trabajo del médico son muy particulares, tiene usted que regularlas con una norma específica, un estatuto específico. Y por tanto tenemos que negociarlas en una mesa específica. Nosotros estamos en torno al 18, a lo mejor el 19, menos del 20% de la plantilla. Si nosotros, cuando a nosotros los miembros del sindicato médico nos votan los compañeros, nos votan masivamente, pero a pesar de todo, siempre somos una parte muy pequeña de la mesa de negociación. Con respecto a los otros sindicatos de clase, UGT, comisiones, CESIF, etcétera. Claro, cuando llegan los otros sindicatos y se negocian las condiciones, al final acaba prevaleciendo el criterio del personal mayoritario. Con lo cual nos vemos en el absurdo de que muchas veces los reglamentos de bolsa, que regulan la bolsa, que regulan las oposiciones, que regulan los traslados, que regulan los incentivos, que regulan los modelos de contratación, resulta que somos los médicos los que tenemos que adaptar nuestro modelo al del conjunto de la plantilla, cuando nuestras condiciones de trabajo no se adaptan a esas condiciones. Y esto lo vemos de manera sistemática, ¿no? Por tanto, necesitamos que esa singularidad se reconozca. Y luego necesitamos fundamentalmente otra cosa, que es poder adaptar las condiciones de nuestra jornada
que es verdad que probablemente nosotros vamos a tener que seguir haciendo guardia Sí. y vamos a tener que seguir trabajando de una manera, porque insistimos en eso, que es diferente del resto de los trabajadores. Oiga, pero mire usted, lo que no me puede hacer usted es imponerme unas guardias obligatorias por debajo del precio de la hora ordinaria, de manera que yo no tengo capacidad de negociación ni cuál es mi carga de trabajo, ni cuál es la retribución de mi guardia, ni cuál es mi límite de horas que yo tengo que hacer. Porque claro, los límites sí, sobre el papel es muy fácil de poner, pero cuando eso te lo hacen en promedio, sabemos perfectamente que ese tope de 48 horas que teníamos hasta ahora se convierten en 60 y 70 horas. Claro. De trabajo semanal obligatorio. Es que la jornada ordinaria de un médico que hace guardia puede llegar a ser a la semana de 40, 60, 90 horas, pero si hace 2 guardias a semana, por lo que sea, Ya tiene pues, ahí entonces, 48. pero además lo que es surrealista es que esa jornada de guardia, que llaman jornada complementaria, que no es, tiene que pagarla como una jornada extraordinaria, o sea, que no puede ser pagarla por debajo igual que la ordinaria, porque es de noche, está en expectativa evidentemente la gente. A mí me llama mucho la atención cuando la gente habla de lo que es una guardia. No es que los médicos se acuestan, vamos a ver, no es que vamos a ver. Cuando se puede uno descansar, tiene que descansar, no puede estar 24 horas a pie del cañón, porque es imposible, porque te puede entrar un enfermo grave a las 3 de la mañana, a las 4 tiene que estar. Entonces, es que tú estás trabajando, lo que pasa es que si te consigues partir a una cierta hora la guardia, pues se descansa, Claro, pero además, bueno. Javier, yo recuerdo cambio, bueno, tú eres médico de urgencia, entonces esto es diferente a la urgencia, siempre han sido Sí. más exigentes en ese tema, ¿no? Pero yo recuerdo hace muchos años que la guardia se decía, se pagaba peor porque estabas en expectativa de trabajo. Y es verdad que en los primeros años se trabajaba. No había una carga de trabajo brutal en la guardia, ¿no? La guardia era llevadera, estabas 24 horas en el hospital, pero estabas un poco a ver, para que vieras que allí como un retén, digamos, para que cuando entrara una urgencia que no era demorable, pero últimamente... Eso ha cambiado ya. Últimamente tú terminas mucho tu tiempo. jornada a las 3 y a las 3 y 5 tienes una especie de programa ya de trabajo previsto para la guardia, de manera Ahora que mismo es una saturación, porque yo lo veo todos los días, es una sobresaturación que el que entra de guardia hay que hacer intervenir, por ejemplo, vamos a suponer un anestesista, pues tiene que intervenir una cadera, ahora entra una emergencia, Empieza ahora la guardia no con para. una lista de espera para la guardia, uno detrás de otro. Claro. Y pagado por debajo de la hora ordinaria. Es una hora extra obligatoria, pagada por debajo del valor de la Y hora que no ordinaria. computa como tiempo trabajado. Sí, eso o siempre- sea, es que si yo estoy de guardia un sábado, es como si no estuviera de guardia, Sí. efectos Siempre de has vida denunciado. laboral. Siempre has denunciado. Oye, Claro. Rafa, esa foto, años de estudios, 11 horas de guardia, mira, eso, ¿lo puedes explicar un poquito? Años Esa de foto- estudios 11, horas de guardia miles, vos en el estatuto 0. Cero. Bueno, es un poco lo que estamos diciendo. La cualificación del médico, estamos hablando de un grado de 6 años más 4 o 5 años de especialidad, ¿no? Pues sin contar el año mínimo de preparación que tienes para el MIR, pues son 10, 11 años, que serían, dependiendo de si la especialidad que haces son 4 o 5 años. Si le pones un año de preparación para el MIR como mínimo, pues estaríamos hablando de 11, 12 años. 11 o 12 años de preparación. No hay ningún otro profesional que tenga esa cualificación. No hay ningún otro profesional que, por tanto, tenga ni la responsabilidad del médico, o sea, nunca, yo con todo mi respeto a los otros profesionales, pero nunca se va a morir un enfermo en un quirófano como no sea por un problema que depende del cirujano o del anestesista, de los dos médicos que hay en el Claro. de eso. Nunca, si un enfermo se sale, quiero decir, yo no quiero decir nada que parezca no, que es sí. ofensivo con otra categoría, No, lleva pero razón. la responsabilidad del médico es Estás tratando inigualable, con personas. insustituible. Y estábamos hablando, no Guardia, recuerdo, 11 guardias horas. miles. Ahora, efectos guardia- cero. miles de horas de miles. guardia, una carga de trabajo brutal, Hay guardia y de sin lo que embargo, como somos minoritarios y tenemos un modelo de negociación que laboral en la función pública que está pensado para que los sindicatos más representativos, los sindicatos generalistas, pues ocupen la mayor parte de el mayor peso en las mesas de negociación. Al final nosotros, como colectivo minoritario, resulta que en la mesa del ámbito, que es la mesa nacional donde se negocian las condiciones de trabajo de la sanidad, pues tenemos una posición marginal como parte de una federación, como parte minoritaria de una federación, que a lo único a lo que nos da derecho es a estar presentes, poco menos, y no tener, por supuesto, ni voto ni voz. Entonces, ¿cómo es posible que un colectivo como el nuestro
no solo es que no tengamos una regulación propia, no tengamos un ámbito propio de negociación, es que en el ámbito más importante a nivel nacional de negociación no tenemos presencia, porque el modelo de negociación prácticamente que nos bloquea el paso a esos ámbitos de negociación. Pero me hacer una pregunta, voy a ser yo de abogado del diablo, vamos a suponer que yo soy Mónica García. Pongo una foto de Mónica García, hombre, para que la gente se la conozca. Vamos a suponer que yo soy Mónica García y te digo, vamos a ver, Rafa, vamos a llegar a un acuerdo. El estatuto lo dejamos igual, pero vamos a poner un apartado que ponga médicos y ahí ponemos todas las cosas que pedimos. A ver, yo lo que pasa es que eso es muy difícil. Eso, lo importante... Ahí tenemos a nuestra compañera que es anestesista, por cierto, anestesista que es tu misma especialidad. Sí, señor. Esta no habrá hecho guardia ni nada, ¿no? Ella dice que sí. Ella dice que sí. Cuando nos hemos reunido con ella, ya presume mucho de que ha hecho muchas guardias. Si Mónica García, o sea, si el Ministerio de Sanidad propone que haya que no sé si lo ha propuesto, que haya un apartado específico, facultativo, en donde se expongan claramente... Eso estuvo sobre la mesa. De hecho, el estatuto que ellos proponen tiene un capítulo para los facultativos. Lo importante no es si la regulación específica que nosotros pedimos va como un capítulo parte del estatuto común o va en un estatuto aparte. Lo importante es lo que diga ese documento, porque a ti también te pueden hacer un estatuto propio que sea un bodrio y que no te atienda ninguna de las cosas. A veces nos van a dar el estatuto individual y ahora va a ser peor. Y te machacan. Entonces, no, claro, lo que queremos son lo importante son las cosas que pedimos. Hombre, es muy difícil que en un estatuto común dé soporte a un espacio de negociación propio. El elemento fundamental de pedir un estatuto propio es porque se sobreentiende que un estatuto propio implica de algún modo un ámbito de negociación propio también, ¿no? Y para nosotros el ámbito de negociación propio es muy importante, porque ahí se dirimen todas las cuestiones fundamentales y porque hay que tener en cuenta que al ser nuestra profesión la más cualificada y la más, y esto no es elitismo, es un hecho, siempre pues vamos a ser lógicamente los que tendamos a ser más exigentes con nuestras retribuciones, con nuestro reconocimiento y tal, ¿no? Entonces, en el momento en que tú estás en una mesa de negociación común, es muy difícil que todos los colectivos... Y a mí me da mucha lástima que los políticos... Primero que se politice ese tema, porque esto es una cosa que nos afecta a todos, y afecta a la salud de las personas. Si los médicos no están bien, al final caen en una situación de cansancio, de hastío, de agotamiento. Las generaciones más jóvenes a nosotros pues están viendo lo que está pasando y al final... hay mucha más posibilidad de errores humanos porque el cansancio es que es así, yo lo veo día a día. Pero hay una cosa que también a mí no me gusta nada, es que nos intenten enfrentar con enfermería. Nosotros somos amigos de los enfermeros y ellos nos intentan enfrentar. Ellos tienen sus competencias y nosotros las nuestras y intentan enfrentarnos con este tipo de Pues tú sabes que un sector muy grande de la enfermería no comparte esta corriente que hay, que ahora parece que se quiere imponer de asignar a ciertas funciones de los médicos a la enfermería. Hay una parte, yo tengo amigos enfermeros que me lo dicen, que ellos no comparten esa filosofía, que ellos entienden que ellos son enfermeros y son una pieza clave del sistema, fundamental, imprescindible, pero no quieren asumir funciones de los médicos. Hay muchos enfermeros que no les ha gustado que en la implantación de esta consulta de acogida, donde te daban unos protocolos y había determinados problemas de salud que se le decía al enfermero, pues tú tienes que resolver estos problemas por ti mismo. La inmensa mayoría de los pacientes acababan siendo derivados al médico. Y muchos enfermeros, a mí me consta que no les gusta este modelo, porque de algún modo devalúa la importancia que la enfermería tiene por sí misma. Porque la enfermería por sí misma tiene mucha importancia. No necesita que le asignen funciones que le corresponden a mí. Cada uno, déjame a mí con las mías y tú quédate con las tuyas. Es que te digo una cosa, por parte de enfermería, asumir ciertas responsabilidades... Pues es que no deben ni pueden. A ver, esto es muy fácil de entender. Vamos a suponer que hay una enfermera de acogida y ahora te llega un señor diabético y le hace una determinación de glucemia y tiene 5 gramos. ¿Quién pone la pauta de insulina? Tiene que ser un médico, ¿no? Claro. Tiene que ser un médico que valore la situación porque tiene 5 gramos ese hombre de azúcar. Y luego hay estudios en servicios complejos, enfermería, trabajando en coordinación con los equipos médicos, en equipos multidisciplinares, con una formación específica, asumen funciones muy importantes. Sí. En neurología, por ejemplo, hay enfermería especializada que asume funciones muy importantes de manejo de medicación, de manejo de bombas, de manejo... Es decir, que en la UCI, por ejemplo. Claro. Que siempre cuando estemos, igual que en UCI, un enfermero de UCI asume muchísimas competencias muy importantes. Mucha responsabilidad también. Y mucha responsabilidad
responsabilidad, trabajando en equipos multidisciplinares, con equipos médicos, bajo digamos, un trabajo en coordinación. Por supuesto que sí. Ahora, es muy diferente decir, no, tú te vas a encargar al margen del médico por ti mismo de hacer esto. Esto es lo que yo creo que es el salto que se quiere dar, que no funciona, que una parte de la enfermería no le gusta tampoco y que creo que es un error y que donde se ha implantado se está viendo que no funciona. Claro. Bueno, respecto al tema de las guardias, los médicos hacemos guardias hasta ahora normalmente son 24 horas, pero entonces la solución que da Mónica García de hacer guardia de 7 horas, al final es un engaño, porque si tú estás de mañana y después continúas con la guardia, al final estás 24 horas. O sea que... Claro, pero es que además las guardias, lo que se propone es quitar la jornada ordinaria de la mañana. Es decir, las guardias, como tú sabes, son de 17 horas. Nosotros las guardias laborables son de 17 horas y las de efectivo son de 24. Bueno, pues con la propuesta que hace Mónica García, la de efectivo se queda de 24 horas. Y la de laborable se queda de 17 horas. Lo que pasa es que te quita la mañana de jornada ordinaria, que en su primera propuesta, esas eran horas a recuperar, con lo cual lo comió por los servicios, claro, como decimos nosotros. Pero, claro, es que es un contrasentido, porque tú resulta que tú me dices, vale, yo te dejo tu guardia de 17 horas, pero no vengas esta mañana. ¿Y ese trabajo quién lo hace? ¿Qué hace? El compañero tuyo, claro, ¿no? Claro. Porque si yo no voy, yo estaré descansando, pero los pacientes siguen allí. Y la va a asumir el compañero de la consulta de al lado, el compañero que está en urgencias esa mañana. ¿Quién asume ese trabajo? Y además, si tú tienes un problema, porque las guardias son excesivas de duración, atiende al problema de las guardias, no lo intentes solucionar quitando horas de jornada ordinaria, que lo que te va a implicar es que vas a tener más listas de espera. Es decir, es un contrasentido. Es no abordar lo esencial del problema, ¿no? Es que enfermería y las otras categorías o tienen un turno rotatorio de 8 horas o de 12 horas, que es, normalmente la mayoría son de 12 horas, que es de 8 de la mañana a 8 de la tarde un día, al día siguiente de 20 horas a 8 de la mañana y descansan 3 o 4 días. Es el turno de enfermería que normalmente está establecido, creo que prácticamente en todos lados, salvo que se llegan a acuerdos con los jefes de servicio, unidades de gestión. Entonces, no hacen guardia. Yo te quiero hacer una pregunta, pero ¿por qué se tienen que hacer guardias de 24 o de 17 horas? ¿Porque no hay médicos? ¿O por qué? Porque tú tienes tus 8 horas y te vas, otras 8 horas de otro te vas, hasta que cubran las 24. Claro que hace falta médicos. Es un elemento importante la falta de médicos. Es decir, para tú poner a todos los médicos a turno, necesitarías aumentar significativamente la plantilla. Una plantilla, eso en este momento es imposible. O sea, no hay médicos suficientes para la plantilla que haría falta para poder poner todos los médicos a turno. Pero sin embargo tú dijiste que cuando tú empezaste había médicos a patar. Correcto. Y también había guardias. Y también había guardias. ¿Por qué? Porque las guardias son mucho más baratas. Las guardias son mucho más baratas. Hay que tener en cuenta que tú cotizas por una persona, pero entonces esa persona, en lugar de hacerte 35 horas a la semana, pues te hace 50 o 60. Entonces me lo ahorro en cotización y me lo ahorro en una serie de cosas, ¿no? Y además muchas de esas horas que está trabajando este profesional yo se las estoy pagando por debajo de lo que le pagan en su jornada ordinaria. Con lo cual en su momento había muchos médicos, pero las guardias eran más baratas. Y además las guardias, como decía antes, se usaron para pagar poco como sueldo fijo, ¿no? Yo te pago poco, pero si luego tú haces muchas guardias, pues tú complementas ese sueldo. Sí, el problema es un problema esencial, pero eso ya quizá depende más de las comunidades autónomas, porque nosotros nuestro sueldo base, lo que pone en mi nómina sueldo base es de 1.380 y tanto, después se pone en 2.400 para que la gente lo entienda, con una serie de complementos, etcétera. Pero eso es lo que gana el que te pone a ti el corazón, el que te opera de un tumor de la cabeza, o el que te anestesia, o el que te atiende a la emergencia porque tienes un tromboembolismo pulmonar. Es una responsabilidad tal el acto médico que la gente tiene que entenderlo. No solo las guardias, sino el trabajo extra. Además de las guardias, siempre han existido las prolongaciones de jornada, el trabajo extra. Es decir, si yo te tengo mal pagado y te doy la posibilidad de hacer guardia y hacer trabajo extra, pues tengo aquí pues, mano de obra que me sale muy barata. Entonces, este es el problema, esto es lo que ha sostenido muchas veces una parte del funcionamiento del sistema. Y esto es lo que ya los compañeros no se dan. De todas formas, hay una cosa importante. El trabajo a turno, en el caso de los médicos, genera muchos problemas también. Los servicios médicos no son, y yo vuelvo a lo que decía antes, la regulación del trabajo del médico es diferente. El trabajo en equipo, de los equipos médicos, queda muchas veces roto cuando si tú pusieras a un equipo médico a trabajar a turno. Tú necesitas una plantilla de médicos integrados en un equipo en el horario de mañana y muchas veces es casi inevitable que las urgencias se atiendan en un trabajo extra. El problema de las guardias es que hay que regularlas, hay que
pagarlas bien, hay que ver para qué se usan, no las puedes usar para poner a esa persona a trabajar de machaca 12 horas ininterrumpidas, le tienes que regular la carga de trabajo, le tienes que regular el reconocimiento de cara a la jubilación, le tienes que regular una cosa. Pero yo estoy convencido de que una parte, al menos de la profesión, si esto se pudiera negociar y se pudiera hablar, no sería una ruptura tan grave como ahora se pretende. No es que los médicos quieren dejar de hacer guardia, no, mire usted, nosotros queremos negociar las condiciones en las que vamos a seguir trabajando. Esa cosa muy lógica. Vamos a hablar de esto, ¿no? Vamos a poner esa diapositiva, esa foto, para que la gente sepa que ahora mismo el sindicato médico, bueno, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, nos establece un modelo de huelga en donde se va a hacer huelga una semana al mes hasta junio. Vamos, yo no sé, hacer una huelga indefinida es un problema muy importante. Primero porque eso no es sostenible económicamente, es que ganamos tan poco como te quiten. Y después que nosotros no tenemos un problema y es nuestro propio código deontológico, emocionalmente estamos ligados a un juramento hipocrático, que yo te digo una cosa, es que tú sabes que tiene un enfermo pendiente de citar, esto afecta a tu propio sentir como médico, porque tú no puedes dejar de asistir a la población, aunque haya unos mínimos para urgencias, pacientes oncológicos, etcétera, cirugía urgente, pero muchas veces los mínimos también se los saltan a veces, pero bueno, pero que emocionalmente dice yo, como voy a estar un mes sin pasar consulta, que tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, psicológicamente nos cuesta mucho hacer una huelga, la gente lo tiene que entender también, pero que no hay otra forma. La huelga es una medida que ya es extrema, o sea, hay una cosa que yo creo que es importante que se perciba, yo creo que es la primera huelga que yo conozco en mi vida en la que no se pide más dinero. O sea, ¿cómo estará la cosa? Que los médicos estamos yendo a la huelga no para cobrar más, que no hay ya alguna campaña por ahí que nos acusan de peseteros y de que ganamos mucho dinero y tal, pero es que nosotros no estamos yendo a la huelga para que nos suban el sueldo. Estamos yendo a la huelga para tener unas condiciones de trabajo mejores, para que se acabe con esta sobreexplotación, con esta presión que recibimos. Pues además esto ya yo creo que debería hacer pensar a la población y a los gestores, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Que el médico tenga que ponerse en huelga no para que le paguemos más, sino para trabajar mejor, para trabajar en mejores condiciones. Y claro, la huelga es muy dura y hay que ser sensatos cuando se plantean. No se puede hacer una huelga que destroce a la población, que cause un daño enorme asistencial. Este es un conflicto que va a ser mantenido en el tiempo, inevitablemente, porque los objetivos que nos hemos marcado son muy difíciles de conseguir. Y bueno, pues finalmente cuando todas las organizaciones que estábamos en el comité de huelga, todos los sindicatos médicos, hemos valorado las diferentes opciones, se pensó que una forma de mantener la presión en el tiempo, sin hacer un daño excesivo a la población, haciéndolo también soportable económicamente, pues era este modelo, ¿no? Aún así es evidente que esto tiene repercusiones asistenciales, que se suspenden muchas consultas, que se suspenden muchos quirófanos. Nosotros lo que nos gustaría de verdad es que el Ministerio nos dijera, bueno, vamos a sentarnos a negociar. Nosotros solo le pedimos que se siente a negociar, que se siente a valorar las opciones que le hemos puesto sobre la mesa, que estas se avanzó en nuestras demandas, es que se avanzó. Y cuando nosotros dijimos que era insuficiente lo que se nos había ofrecido, el Ministerio retiró sus propuestas y se volvió a la versión original. Es decir, es que esta es la situación en la que estamos, ¿no? Y yo creo que es perfectamente posible, sobre todo si además se establecen periodos de adaptación, porque sabemos que los cambios que pedimos son importantes, que no pueden ser de la noche a la mañana, se establecen periodos de transición, se establecen ámbitos de negociación también en cada autonomía. Todo esto es perfectamente posible. Lo que pasa es que la ministra ha tomado, está empecinada, se ha encerrado, ha apostado porque el colectivo se iba a rajar, se iba a agotar, y se ha encontrado con que no nos estamos rajando. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, pero yo sí quiero trasladar una cosa a todos los que nos escuchan. Necesitamos vuestra ayuda, que cuando veáis, sepáis que hay una manifestación en Sevilla, en Granada, en Córdoba, que vayáis los ciudadanos, que vaya la gente, porque todos al final somos potenciales enfermos, y si los médicos están mal, pues no podemos curar igual. ¿Por qué no? Porque psicológicamente entras en un estado de burnout, de falta de interés, te pierdes la empatía, porque estás en unas condiciones ya que son límites, porque es lo que dice Rafa, que nos pongamos los médicos en huelga es muy complejo. Así que yo
pido a todos los ciudadanos que cuando haya movidas, que se mueva la gente. Que los acompañemos. Que es por ustedes. Al final el enfermo es el perjudicado, pero... En este caso, desde luego, yo insisto, no se trata de que... y que no es una huelga por dinero. Eso es, no es una huelga. Pero sí, yo quiero darle un saludo, por cierto, a Juanma Moreno y decirle que independientemente de ministra, Mónica García, que es la que regula las condiciones laborales, después están las competencias transferidas. Y que el dinero depende de ti. Lo que no podemos estar ganando a 15 euros la hora de guardia, porque yo tengo que cambiar la goma de la lavadora que me cobra el tío 180, por ejemplo. Eso es muy importante, Javier. Eso es todo. Bueno, muchas gracias por venir, Rafa. Muchas gracias. Un detallito de la tasa. La tasa del hormiguero, del programa, y esta de mi amigo Carlos Borsó, que tiene, por un lado, el logo del programa y el otro el logo de medicina. Bueno, pues muchas gracias. De todas formas, yo creo que vamos a tener que dar 3 o 4 veces más. Yo me temo que sí, yo estoy a tu disposición. Para seguir hablando de cómo vamos consiguiendo las cosas y los pasos que vamos dando. Y seguiremos hablando y ojalá que se solucione algo. Yo creo que sí. Vamos, yo no voy a callarme, que lo sepáis. Eso no te ha pasado a ti nunca. Hasta luego, un besito a todos.